Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Vita Carnis, creación de Darian Killoy. Lo que verás a continuación se trata del final de la segunda temporada, donde se revela bastante información, y a su vez se muestran escenarios impactantes. Sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar el video original, veamos de qué se trata este episodio. El capítulo se llama Herida Necrótica y comienza mostrando múltiples noticias. More regions along the west coast have become inaccessible. As protests cool off, production has returned back to its original profits. Nationwide air quality alerts as smoke begins to spread. Multiple sightings of migration have been If spotted. you or a loved one has consumed nuclear blast rod at 70 points, please Acto seguido, se muestra lo último de la colección de Bruce, siendo la persona a quien, en el episodio previo, le inyectaron el veneno de Harvester, debido a que compartía información confidencial. Se abre esto desde una computadora de Carcass, mostrándose un reporte de progreso, fechado el 20 de junio de 1995. En él se resumen los resultados de las pruebas realizadas con distintas especies de Vita Carnis. Los experimentos incluyen crawls, cuyos análisis de ADN resultaron anormales y fueron clasificados como información confidencial. Trimmings, que fueron puestos a pruebas en distintos escenarios, alimentando a un Mid Snake, encerrándolos con un Mimic hambriento y con un Harvester, todos con resultados negativos o sin reacción. Mid Snakes, que mostraron una resistencia prolongada a la temperatura tras el análisis de su piel. Mimics, sin comportamiento competitivo bajo presión. El huésped de influencia, cuyas pruebas con exposición prolongada a esporas aún continúan. El informe también confirma la existencia de una posible variante acuática, denominada Carnis natant, cuya habilidad para desplazarse en el agua fue catalogada como positiva. Esto sugiere que los Vita Carnis han comenzado a adaptarse más allá del entorno terrestre, y se descarta la existencia de una mente colmena compartida entre las especies. Después, se muestra un audio con fecha del 20 de marzo de 1991, perteneciente al líder del equipo Alpha, grabado después del asalto a la instalación 0. En el audio, el comandante explica que la misión consistía en capturar varios objetos de interés dentro de las instalaciones del culto Nutrair. El operativo fue un éxito, aseguraron a todos los prisioneros y los artefactos, sin bajas significativas. Sin embargo, el líder expresa su desconfianza sobre todo lo ocurrido. Todo resultó demasiado fácil, mencionando que en el lugar había figuras influyentes y poderosas, pero sorprendentemente, menos de una docena de guardias armados. También comenta que algunos protocolos de seguridad, como evitar la detección de monolitos o mantener distancia entre los equipos, tenían sentido, pero la falta de resistencia lo hace sospechar que todo fue deliberado, como si alguien hubiera querido que fueran allí. Acto seguido, se muestra un nuevo informe de mantenimiento y expansión de las instalaciones de Carcass. En él, se menciona un aumento de la actividad sísmica y un crecimiento en la población de especies carnis salvajes alrededor de las instalaciones. También se indica que las singularidades sugirieron ampliar las áreas de experimentación, lo que deja en evidencia su creciente influencia dentro de Carcass. El informe añade una disminución en el rendimiento del personal, con varias terminaciones recomendadas, y que las inspecciones del edificio fueron pospuestas 3 meses más, reflejando un descuido peligroso dentro de la organización. Luego, se muestran planos de ingeniería confidenciales pertenecientes a Carcass, que revelan el desarrollo de tecnologías avanzadas, basadas en organismos Vita Carnis. Estas ilustraciones reflejan el nivel de desarrollo tecnológico que Carcass ha alcanzado, al integrar a los Vita Carnis dentro de su infraestructura científica. Al final, se muestra una carta dirigida al Dr. Marshall Trados, donde se le felicita por sus recientes logros. Reconoce que, en solo 2 años, logró lo que ellos habían intentado conseguir durante toda su existencia: comunicarse directamente con las entidades. El mensaje tiene un tono reverente, alabando su honor,
por haber estado en presencia de las entidades y haber recibido su voluntad divina. Aseguran que ambos, la organización que envió la carta y el doctor, ahora siguen la voluntad del mismo maestro, ofreciendo su total apoyo para continuar con su gran plan. La carta termina con la frase: por el asombro y la sabiduría, servimos a nuestro Señor. Acto seguido, aparece un nuevo registro con el título Destruir Carcass. Tras todo lo revelado, los experimentos, las alianzas con el culto y la manipulación de las entidades, parece que la destrucción de Carcass se ha convertido en un objetivo principal. Después, aparece un registro interno de Carcass, titulado Circuito Infiltrado, también dicho como División Infiltrada, donde aparecen 3 personas, siendo una de ellas Bruce Phoenix. Sabían o sospechaban de quiénes eran los que filtraban información comprometida, lo cual explicaría por qué sus empleados fueron terminados, o mejor dicho, ejecutados, tal y como ocurrió con Bruce en el capítulo previo. A medida que las ejecuciones aumentan, será necesario reclutar reemplazos para compensar la expansión del proyecto. Luego se muestran los nuevos integrantes de Carcass, entre ellos varios miembros del culto Nutrair. Después, un reporte con fecha del 22 de agosto de 1995 detalla varias incidencias, una posible fuga de gas, nuevas pruebas humanas, la actualización del software principal y la falla de comunicación con la instalación 0. Tras estos reportes, el video muestra una imagen del edificio de Carcass, bajo el título Infiltrándose en Carcass, dando a entender que alguien está intentando infiltrarse en la instalación. La imagen corta y da paso a un registro grabado por cámaras de seguridad. En él, el doctor recibe la noticia de que hubo progreso en la comunicación con la instalación 0, dejando sola a una de las empleadas, la misma que, minutos después, la vemos caminando por los pasillos hasta llegar al área de almacenamiento de archivos. Una vez dentro, enciende fuego a una parte de los archivos y se retira del lugar, mientras las llamas se expanden rápidamente, activando las alarmas del complejo. La imagen corta y vemos a las singularidades hablando entre ellos, refiriéndose directamente a quién interfirió con Carcass. Your effort is paid. We see you. We know you. You had no choice. Didn't you? History. But I see Beyond. I see potential. I look past what is. and look for what can be. We watch you grow and rise. How can I not be fascinated? Why overlook such promise? And so far, that's all we can see. Just empty promise. The species fails to see. Fails. Courage to be kind. And rightly follows that you have shown us otherwise. You had no chance. But also no choice. Didn't you? You did what had to be done. Taking action. I respect that greatly. Being proud of yourself. We stand out on this side, sharing this. Curse. I praise you. But still, you had no chance. We see you. We know you. We knew you would try. We counted on it. Your other was effortless. Blinded by our Grandeur. We shall take it from here. Detach from them. They have used up their worth. not like you. Go now. Your passion has spared you. Continue to feed us. We take our leave. Much to be done. Still, much action to do.
Mientras hablan, se muestra un cartel de búsqueda de Vincent Barrer, imagen que ya habíamos visto hace mucho tiempo atrás. Pero lo crucial es que aparece justo cuando las singularidades se dirigen hacia quien se infiltró. Es decir, que quien creíamos que era una chica, en realidad era Vincent Barrer, mostrando varias imágenes relacionadas con él. Esta persona fingió ser Christopher Ainsley, dejándose barba y colocándose lentes para pasar más desapercibido, entrando para destruir archivos del proyecto de Carcass. Al final, se observan diferentes especímenes de Vitacarnis de la instalación desintegrándose, luego de que las singularidades concluyen que deben retirarse y que aún deben hacer muchas cosas. Acto seguido, luego de la intervención de Vincent Barrer, Carcass entra en colapso. Desde la distancia, se observa columnas de humo y luces emergiendo del edificio, hasta que las 7 singularidades se manifiestan, con un plan ya en mente. Todo indica que están reabsorbiendo la energía biológica de los Vitacarnis, o algo similar, tal vez para expandirse al reunirlos a todos. También se ve que los monoliths se movilizan hacia las singularidades, y cuando la escena cambia de imagen, se ve una gran criatura que antes no habíamos visto, emergiendo del bosque y volando por los aires. Mientras tanto, se emiten alertas por los monoliths que se movilizan, arrasando todo a su paso. La escena final, sin lugar a dudas, muestra lo que podría ser la amenaza más grande de la serie. Thanks for watching. Tune in next time to explore more of the world's wonders. Lo visto al final, parecen ser 2 nuevas criaturas Vitacarnis, los cuales no se ven muy amistosos por ahora. La segunda temporada de Vitacarnis nos mostró el verdadero alcance de Carcass y el precio de su ambición. Lo que empezó como una investigación científica terminó convirtiéndose en el despertar de fuerzas imposibles de controlar. Vincent Barrer logró destruir a Carcass, pero no detener lo que tenían dentro. Las singularidades ahora son libres, los monoliths avanzan sin oposición y una nueva criatura domina los cielos. La humanidad intentó comprender la carne y en el proceso se convirtió en su alimento. El fin de Carcass no fue una victoria, sino el inicio de una nueva era, una donde los Vitacarnis buscarán dominar sobre todo lo que queda. Estaremos esperando el lanzamiento de la tercera temporada para saber cómo continúa la historia. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.